Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro. ¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Hace poco estuvo nuevamente Martín Fraguío con nosotros y recuerdo que habíamos llegado al final de aquella conversación planteando el concepto de incertidumbre y perplejidad en que está la comunidad mundial en este momento. Y dentro de ello hay problemas argentinos, desde luego, que se profundizan, se destacan más, a veces no son suficientemente considerados a pesar de esa relevancia. Y, por ejemplo, está en un permanente ping-pong el tema de la paz entre Ucrania y Rusia. Digo de la paz porque la guerra es continua, pero las perspectivas, las reuniones que se hacen, los viajes de funcionarios rusos a Estados Unidos, al revés, los encuentros en países, en terceros países de los representantes de los beligerantes, es todo un movimiento, un desplazamiento del suelo, ¿no? Que no permite precisamente saber, de acuerdo a esa expresión tan gráfica, dónde se está parado. Porque además, no se trata solamente de una situación de derecho internacional, de política internacional. Ucrania y Rusia son los principales proveedores de trigo en el mundo. Según como sean también las relaciones entre ellos, el mercado de alimentos va en un sentido o en otro. Y también pasa que Rusia es una nación petrolera y su condición de beligerante, más bien sancionado por la comunidad internacional, hace que su petróleo circule por vías bastante extrañas. Hay flotas de petroleros fantasmas, hay convenios abiertos o no tanto de naciones que van en auxilio de Rusia comprándole su petróleo. Bueno, todo esto desde luego genera una serie de cuestiones políticas cuya desembocadura, cuya trayectoria no se puede saber muy bien. Los petroleros venezolanos que tan inquieto tienen al hemisferio occidental por las posibilidades de conflicto que pueden traer, en gran medida están destinadas a Rusia. Es decir, hay un panorama de política internacional que está sacudiendo las bases de la economía mundial también. Empecé en ese aspecto con el tema de los cereales. La Argentina está muy condicionada no solamente por sus problemas permanentes, sino por este torniquete de la política internacional, en la que, si bien nunca nos hemos metido demasiado acertadamente, hoy tiene a maltraer a los observadores de todo el mundo por este estado de perplejidad, vuelvo a decirlo, de incertidumbre. Así que vamos a retomar aquella conversación con Martín y primero dándole la bienvenida una vez más a nuestro programa. Así que Martín, muchas gracias. Somos Hola, ¿qué con tal? vos. Un gusto verte, ¿qué tal?
Muchas gracias por la invitación de nuevo. Por favor. Muy Son temas interesante muy, tu introducción. muy importantes que hay que desgranarlos. Sí, Yo sí. creo que, a pesar de su importancia, no se ve no se ve del todo el trasfondo que traen. Claro, claro, tal cual, tal cual. Sí, muchos de los temas que vos que comentaste exceden por completo mi capacidad de análisis, porque mi única fuente de información es lo que yo leo en los medios, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo con lo que vos planteás, que los tomadores de decisión, ¿no? Sobre todo hoy los tomadores de decisión privados, los que tienen que decidir en dónde invertir en esta trayectoria, digamos, que va a la humanidad, que es la de la transición energética, porque creo que es inevitable lo que estamos viendo de inversiones en energías renovables o alternativas, que en las estadísticas de los dos últimos años en dólares, digamos, o en monedas estables, son más del doble que las inversiones en energía fósil. Y eso es algo inédito para la humanidad. Hace pocos años que las inversiones en el camino de la transición energética superan a las energías convencionales, digamos, del carbón, el petróleo y el gas. Y con esta diferencia tan grande, ¿no? Del 100% entre una y otra, es solamente los últimos 2 años. Entonces, es esto que vos estás comentando, ¿no? Todas estas situaciones geopolíticas difíciles que obviamente también afectan al negocio agrícola, pero increíblemente la producción granaria, digamos, ¿no? De estos dos países, dentro de todo, más o menos se mantuvo con algunos problemas más comerciales que productivos, pero dentro de todo digamos, está funcionando sin los sobresaltos que algunos pensaron que iba a haber al principio. Seguramente el mercado está tomando algo de precio. Pero me parece que igual el foco de lo que planteabas vos y el punto importante es justamente cómo las inversiones del mundo, ¿no? Tienen que orientarse adecuadamente, y eso implica fondos de jubilación, fondos de inversión, ahorros en los bancos de personas comunes que ponen un poquito de plata, y que esa plata tiene que volver a ellos, que no se puede invertir de manera incorrecta y que todo eso desaparezca, porque ya vimos esos quiebres financieros de gran escala, ¿no? Como fue la década del 30 y como después fue el 2008, pueden traer consecuencias realmente muy serias, ¿no? El mundo pudo evitar algo peor en la crisis de 2008, pero no dejó de ser una crisis muy grave. Y ahora toda esta situación, ¿no? Que la inteligencia artificial genera todavía más ruido porque demanda inversiones enormes, pero al mismo tiempo genera instrumentos, herramientas y conclusiones que antes el ser humano tampoco tenía acceso. Y el aspecto que me parece también un poco postergado en las primeras planas, por lo menos Sí. por motivo de estos otros sucesos, Sí, el cambio climático. claro. En estos meses yo creo que está un poco Sí. declinando Ujú. el tema, precisamente por la gravedad de las otras cosas. Pero hay Sí. una vinculación muy estrecha, porque según la política que se siga respecto del cambio climático, Sí. eso va a determinar, bueno, como decía recién, la orientación de las inversiones, en primer Sí. lugar, Sí. y, por ejemplo, también respecto de los combustibles. Sí, tal Uno cual. de los argumentos a favor de las energías renovables es que no dependen tanto de la situación internacional. Cada Ah, país puede generar en su medida energía propia. tal cual. Y como eso tenemos también una cantidad de aspectos que están vinculados al cambio climático, pero Sí. insisto, en este momento parece un poco olvidado. Quizás tenga que ver mucho con eso, lo de la COP30, de la que ya nos hemos Sí. ocupado otras veces, que no fue precisamente un éxito este año. Sí, viste que mi visión de la COP30 es bastante optimista, porque yo creo que el cambio climático, yo prefiero no verlo como una
como una secuencia fotográfica, digamos, como cómo es la foto de hoy. ¿Estaban todos bien parados, bien prolijos o eran todos un desastre? Sino más bien verlo como una película. Y esta discusión del cambio climático, que podemos decir que empieza con este foco en el año 2015, o sea, con el Acuerdo de París, y que tiene algunos años que son hitos importantes, para mí el 2018, o sea, 2015 es muy importante porque por primera vez se reconoce que el mundo necesita sacar también CO2 de la atmósfera, que no alcanza ya con bajar las emisiones, dejando el auto, andando en bicicleta o tomando el transporte público, cambiando las lamparitas, como se creía antes. Ahí ya en 2015 esto cambia. Pero en 2018 se publica el informe de 1,5 grados, que es la trayectoria, cómo tiene que ser la trayectoria para mantenernos muy por debajo de los 2 grados centígrados, y ahí por primera vez se empieza a ver en cada sector cómo tiene que ser esto. Entonces, una vez que se publica el informe de 1,5 grados en 2018, donde por primera vez se empieza a hablar de soluciones basadas en la naturaleza, es decir, a la naturaleza, sobre todo a la fotosíntesis, y la relación de las plantas con los suelos para poder en los suelos almacenar y devolver millones y millones y millones de toneladas de carbono que se perdieron y que están colgando en la atmósfera, sumadas con las toneladas de carbono que se quemaron y que se siguen quemando de los combustibles fósiles, que hay que sacarlas de la atmósfera para evitar el daño ese. Ese primer periodo, digamos, 2015, 2018, la COP de Glasgow, que no me acuerdo en qué año fue, 2022 me parece que fue, o algo por el estilo, creo que para mí fijar después, obviamente, Sharm el Sheikh, que empieza el periodo de implementación, son para mí 4 o 5 hitos que lo que hicieron fue que las empresas individualmente, junto con sus ahorristas, con sus dueños, con sus accionistas, con sus directorios, con sus asambleas anuales, tengan que decidir qué querían hacer. Y para una empresa que en un momento decide un plan de inversión, de vamos a poner plata en esto y empieza a poner plata en eso, al cambiar al año o a los 2 años y decir, no, che, todo eso que hicimos lo tiramos y hacemos otra cosa, para una fábrica de autos, decir, no, ¿sabes qué? Ahora autos no. Lo nuestro eran las bicicletas. Y tiran, eso no funciona. Esa empresa, si tiene un mecanismo de toma de decisiones así, quiebra. Entonces, yo creo que hoy, ¿no? Terminando ya, o ya 2025, 2026, para mí lo que vamos a ver es un esquema, y lo que vimos en esta COP, donde el sector privado está muy convencido, en gran medida, todas las empresas más grandes del mundo, todos los fondos más grandes del mundo, quizás las únicas disonantes son algunas compañías petroleras, pero aún muchas compañías petroleras y países petroleros están con las barbas en remojo buscando oportunidades de inversión para un mundo donde los combustibles fósiles sean menos importantes y donde los precios sean bajos, ¿no? Y necesitan tener otras unidades de negocio que ganen plata haciendo otra cosa, mejor en el sector energético, en un sector energético En el pasado hubo algunos fenómenos parecidos. Sí, Las claro. fábricas de coches a caballo, Claro, imagínate. claro, se adaptaron para hacer carrocerías de autos a Exacto, combustión. Sí. exactamente. Por Pero, eso, pero ese cambio, por sí, ejemplo, de los coches de caballos al automotor, sí. parece palidecer un poco ante los cambios que se están Y viendo en sí. la economía actual. Sí, sí, totalmente. O sea, los cambios hoy ocurren a un ritmo, a una velocidad, y se siguen acelerando. O sea, cuando parecía, che, bueno, acá ya está, ya tenemos celulares. ¿Quién iba a imaginar hace 20 años que íbamos a tener un celular que sacaba fotos, mandaba mensajes escritos, videos, Sí, sí, sí. radio, todo? No, ahora eso todavía acelera a un ritmo todavía mayor, pero creo que hoy ese ritmo empieza por primera vez a intervenir de manera
muy impactante por el acceso a la información, a la capacidad de procesamiento de esa información, por la capacidad de sacar conclusiones complejas sobre esa información en los sistemas de toma de decisiones. Me parece que ahí es donde hoy, y por eso yo creo que es ¿cómo es que se llama? El avance, aunque no se discuta de cambio climático, la trayectoria hacia la que vamos, yo creo que es hacia una posible resolución del problema del cambio climático, porque estas nuevas tecnologías más sofisticadas, más complejas, generan más empleo, generan más riqueza que volver al pasado. O sea, el ser humano puede dejar de hacer todo esto, ¿no? Y volver a quemar carbón. Y podemos dejar de usar celulares para usar cartas. El correo sigue estando. De hecho, hoy los sistemas de transporte de cartas son más eficientes que antes, porque ahí te llevan todas las cosas que compramos por las plataformas de venta de Internet. Pero yo creo que estamos, como decís vos, se puede no hablar, o podemos decir, la COP de Brasil fracasó por X razón. Pero yo creo que cuando lo veamos desde el futuro vamos a decir, qué impresionante el grado de aceleración y de mantenerse en el surco, ¿no? Mantenerse en el rumbo, ¿viste? Como los barcos en la tormenta, hay que mantener el rumbo. Si no mantienen el rumbo, se hunde. Sí, ya otras veces hemos comentado que aunque el cambio climático no fuese un fenómeno tan grave, Sí, ya los cambios económicos que se están dando proseguirían igual. yo creo que sí, que ya estamos en ese escenario y eso para mí es lo que le preocupa a muchos, que les da miedo eso. ¿Cómo que ya? ¿A dónde es que vamos? Y no sabemos a dónde vamos, pero va a seguir evolucionando y va a seguir evolucionando en un sentido, ¿no? Yo creo como de mayor racionalidad, digamos. No era todo blanco y negro, basta de combustibles fósiles, todo eólica, solar. No, se van integrando una a la otra, y la trayectoria yo creo que va siendo la adecuada, porque en el fondo, cuando fue la discusión del Acuerdo de París, que yo tuve la oportunidad, ¿no? El honor de ayudar al pequeño grupo de diplomáticos argentinos que lo lideraba el embajador Hugo Gobi, y su mano derecha era el que hoy es embajador, que es Gabriel Taboada, que en ese momento era ministro. Discutíamos el borrador del Acuerdo de París. Nosotros como sector privado, que éramos muy poquitas personas, 3, 4 personas, y nos juntábamos con ellos en la casa de la embajadora Ileana Di Giovan. Me acuerdo que estaba Gloria Báez, estaba Raúl Rocatagliata de Sociedad Argentina, y íbamos discutiendo el formato. Y una de las cosas que fue un aporte de la República Argentina es que el cambio climático no puede estar antes de la seguridad alimentaria mundial. O sea, el Acuerdo de París lo que estableció, por recomendación de estos diplomáticos argentinos, es que el Acuerdo de París no puede estar en contra de la seguridad alimentaria. No podemos resolver el cambio climático aumentando el hambre, la pobreza y la falta de inclusión social, ¿no? Y creo Efectivamente. claro, por eso, yo creo que mucha gente critica el Acuerdo de París, ¿no? Aún expertos de muy alto nivel, que no obliga a nada, que no hace nada. Pero yo creo que es un acuerdo importante porque está basado en los intereses de cada país, las posibilidades prioritarias que tiene cada país para desarrollarse, pero desarrollarse en línea con esta trayectoria de muy por debajo de 2 grados o apuntando a 1,5 grados. Sí, aunque sus efectos jurídicos Sí, sean, claro. sean poco enérgicos, es un Exacto. planteo de objetivos claros Sí, y que va penetrando las conciencias. Con el tema de la contaminación, por ejemplo, resultó una buena política claro. cómo la sociedad fue cobrando conciencia de eso, manifestándose, porque eso influyó sobre los estados, por diversas formas, ¿no? La más habitual, que los políticos han visto que se trataba de un tema que no se podía soslayar y debían asumirlo, pero todo eso sucede cuando hay una actitud social previa que genera un clima de opinión dominante.
Tal cual, exactamente. Sí, yo creo que en el Acuerdo de París lo que más está costando es el primer principio, que es el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Yo creo que eso es lo que más está costando, porque cada vez más los líderes, ¿no?, de los grandes países emisores históricos, los responsables del cambio climático hoy y por las próximas décadas, tienen como una visión de eludir. Y quienes firmaron la Convención Marco de Naciones Unidas en el año 92 y la Declaración de Río del mismo año 92 aceptaron como que acá hay un problema, que es la acumulación de gases en la atmósfera, y que hay un grupo de países relativamente limitado que son los que generaron ese problema, y que si los demás países no hacemos nada en conjunto va a ir empeorando, va a ser cada vez peor. Pero creo que el gran drama hoy es ese, ¿no? Y ahí yo confío en que de vuelta los gobiernos con visiones ideológicas, ¿no?, de no asumir responsabilidades, de convencer a sus poblaciones que total se puede generar una especie de paraíso en la tierra donde nada cuesta nada y donde se puede derrochar y tirar y hacer cualquier cosa y que nada tiene ninguna consecuencia, y que total esos otros idiotas de otros países, ¿no?, que creo que es lo que estamos viendo en la discusión del Acuerdo Unión Europea-Mercosur, Europa nos mira y dice: esos idiotas de Sudamérica le tiramos cualquier basura al acuerdo y lo van a firmar. Y lo vamos a firmar y vos ponele que ahora es esto, ¿no? Y pasaron 6 meses y nos tiraron otra cosa y otra responsabilidad. Y yo tengo fe que finalmente va a ser el sector privado de la sociedad civil europea la que va a decir: che, mirá, nosotros, nuestras empresas, para que sobrevivan, no van a sobrevivir con la dádiva de nuestros gobiernos, porque la plata que reparte el gobierno finalmente sale de alguien que paga impuestos, no sale de la máquina de billetes que tengan en algún, ¿no?, Sí. en algún acuerdo entre funcionarios. Recién hablabas de la seguridad alimentaria, cómo se planteó aquella vez que debía tener prioridad sobre cualquier otra consideración. Hoy en día parece que retoma actualidad, porque con la importancia absoluta, primordial que tiene la seguridad alimentaria, el caso de la Unión Europea, que sigue poniendo obstáculos al pacto con el Mercosur, que justamente sería un gran aporte a la seguridad alimentaria internacional y a la seguridad alimentaria europea también. Nosotros sabemos que estos conflictos, estas dificultades que parecen tan insuperables, se deben a cuestiones políticas. No es un tema de base ambiental, como se invoca. Para nada. No, es lo opuesto de lo ambiental. Veamos cómo podemos hacer para complicarle la vida a los otros y nosotros seguimos tirando al ambiente y a la atmósfera lo que se nos canta. Es lo opuesto, ¿no? Fíjate que cuando empezó en Europa el primer plan de cambio climático, lo primero era pasar a siembra directa. O sea, ir eliminando las labranzas profundas, porque eso saca una cantidad impresionante de carbono de los suelos y la tira a la atmósfera. Y eso prácticamente no avanza nada. No avanza de ninguna manera, porque toda la maquinaria... Incluso hay rechazo a la siembra directa. Sí, lo que pasa es que como al productor europeo le pagan por hacer lo que dice la PAC, la Política Agrícola Común, entonces el productor no se puede correr de eso, porque si él hace otra cosa, no le pagan. Entonces, está todo... ¿Y por qué la PAC prefiere la labranza? Bueno, porque atrás hay toda una industria de maquinaria y de venta de cosas, que posiblemente también esté la venta de combustible, en parte del mismo negocio, porque la siembra directa lo que te baja es el consumo de combustible por hectárea en un 70-80%, o sea, todo eso cae como un piano. Entonces, yo creo que, por eso yo tengo la ilusión que quizás de algún lugar, y sobre todo de ese tipo de lugares, de los que pueden hacer unos análisis más profundos, ¿no? Empiecen a aparecer: che, miren, dejémonos de dar vuelta, porque los otros países
se van haciendo tan competitivos, primero China, Estados Unidos, la India, ¿no? Y otros países, Brasil, que si la Unión Europea se mantiene en tonterías, ¿no? Jugando al proteccionismo de cualquiera sin importar lo que haga, y bueno, hay que ver cuáles van a ser, ¿no?, las consecuencias de mediano o largo plazo. Yo traje a cuento este tema porque es un indicio de cómo a veces otras consideraciones de menor importancia pero más impacto Sí. pueden ser definitorias. Exacto, sí, tal cual. Claro, a veces cosas que parecen pequeñas, che, y a ver, y esto, y eso es lo que te termina, ¿no? La gota que rebasa el vaso. Ese tipo de situaciones de causa-efecto, ¿no? Pero sí, estamos, yo creo que ante una situación muy interesante donde hay países, regiones que todavía les cuesta, y eso que Europa, podríamos decir que fue una de las líderes, ¿no? O es una de las líderes en toda esta discusión del cambio climático y de la transición energética. Pero me parece que hay algunos puntos que les está costando resolver. ¿Hasta dónde, digamos, esas decisiones equivocadas están basadas en el conflicto, digamos, en la invasión rusa a Ucrania? No lo sé, pero es muy posible que todas esas mezclas de discusiones, ¿no?, de ideologías y de planteos teóricos o análisis teóricos se mezclen cosas que, ¿no?, Sí, y puede no llegar a suman. generar y genera mucha confusión. Como también Seguramente. otro punto Sí, es la prevención de los efectos del cambio climático. claro. Algunos países, especialmente esos Sí. países isleños muy pequeños, donde Sí, sí, un sí. mínimo, un mínimo avance del mar ya les carcome porciones importantísimas de su territorio, están con la gran preocupación de si se pueden hacer obras, así a la manera de las de Holanda, ¿no? Que hay tantas regiones debajo del nivel del mar. Claro, Sí, pero sí, claro, estos pequeños estados del Pacífico y del Caribe no tienen la potencia económica de Holanda, claro, eh, no tienen el interés geopolítico tampoco, y sin claro. embargo están buscando, en fin, ver cómo se sale de eso. Sí, Muchos se han sí, entregado a sí. una política de endeudamiento, a ver si se pueden planificar murallas, diques, en fin, la imitación del modelo de los Países Bajos, ¿no? Claro, Pero sí, sí. eso al margen de si será viable o no, es un tema muy vinculado a la política también, porque Sí, condiciona las inversiones financieras. Y las inversiones financieras tienen obviamente. mucho de representación de los conflictos políticos actuales en el mundo. Sí, Para hablar claramente, China hoy en día se ha sin duda, sin convertido duda. Sí, en creo una que especie de 2025, prestamista internacional que realmente cobra intereses muy altos y se toma prendas muy valiosas. No son, no son muy novedosos en eso, por supuesto. Pero quiero ujú, decir cómo sí, la madeja de la política sí, sigue envolviendo estos cambios de economía. Y yo creo que pueden decirse de sí, sí, civilización también, ¿no? sí, sí. Y claro, porque yo creo que justamente la dificultad, ¿no? Vos ponete en el lugar, pongámonos por un momento en el lugar de esas familias, esas personas que siempre, hasta donde ellos pueden mirar hacia atrás, generaciones tras generaciones, cientos, miles de años, estuvieron ahí, viviendo en esa isla, ¿no? Y ahora les dicen, che, mira, acá el mar va a tapar esto con, no sé, metros, 2, 3, 4 metros. Cuando viene una tormenta, no va a quedar nada. Bueno, ¿qué hacen? ¿Se van? ¿Se construyen una protección? ¿Se quedan? ¿Qué hacen? Y lo que tienen es lo que tienen. Quizás consigan alguno que le preste unos pesos para invertir, pero no, 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 Pero es para porque meditar finalmente, si se podrá invertir o sí, no.
Es Y curioso, además, hay otros lugares donde esta devastación de las costas quizás sí, sea mayor, pero no es tan dramático por el cuerpo político en el que están, que pasa en Estados Unidos. Para mencionar claro. un caso que, en fin, estamos hablando en términos muy amplios, así que puede ser inoportuno Ujú. traer un caso individual, pero me ha impresionado verlo, una universidad norteamericana, no sé si la de Georgia, no recuerdo cuál, debo reconocer, Ajá. que tiene un observatorio costero marítimo para Ah, mire. cuestiones de biología principalmente. Ah, Está en la costa atlántica del este de Estados Unidos. ujú, sí, Pues el mar ha penetrado tanto que el sí, laboratorio principal, que siempre estuvo sobre pilotes para estar lo más posible dentro del mar, claro. ahora es un palacito, es decir, un edificio hecho sobre el mar, no Qué sobre bárbaro. la playa en el lugar de las rompientes, no, sino que Mire, está en el mar. Y los científicos que trabajan allí dicen que, en fin, no se sienten muy seguros porque la construcción fue hecha para otras, claro, imagínate. otras circunstancias, pero que resulta muy útil para el examen así bien directo de estas Claro, cuestiones mire. marítimas. Sí, pero es notable ver en la fotografía el Sí, sí. fraccionamiento de la costa y más Qué bárbaro. notable todavía en el pueblo que Sí, tienen sí, sí. atrás, donde Sí, las sí. calles principales, Tremendo. cuando sube la marea, Claro, bueno, hay que recorrerlas en góndola. claro, claro. Si fueran venecianos harían eso. Ah, claro, sí, sí. Sí, pero vos fijate cómo esta visión, ¿no? Este, mm, de, del cambio en las costas y el cambio en la intensidad de los océanos, inició toda una guerra de ciudades, ¿no? Entre varias ciudades, están San Francisco, Los Ángeles, la ciudad de Nueva York misma, con juicios en contra de las compañías petroleras. Lo que les exigen, ¿no? Son juicios de acción de clase muy similares a los juicios de las tabacaleras, donde lo que estos municipios, con algunas fuerzas vivas locales, ¿no? De distinto tipo, ¿no? Universidades, sociedad civil, eh, lo que dicen es, las compañías petroleras sabían que la quema de combustibles fósiles iba a traer que estas ciudades iban a tener que invertir de sus presupuestos en sus protecciones, que cuando hacían sus elementos de protección contra las grandes tormentas, ¿no? Respecto, o sea, esas obras de infraestructura iban a ser chicas y iban a tener que hacer inversiones mayores. Entonces le están reclamando que les paguen la diferencia, como a las tabacaleras se les reclamó que paguen a los centros de salud y a los muertos y a los enfermos por Sí, sí, tabaquismo. claro. Pero Y eso, ciertamente digamos que está teniendo como... van a ser juicios muy difíciles, porque las Ya compañías llevan petroleras varios años, ¿eh? a su vez Sí, sí, sí. podrán decir así genéricamente que habían tomado que siempre toda acción sobre la naturaleza genera una reacción que llamamos contaminación, pero que es inevitable para que haya progreso, pero que además habían tomado las medidas adecuadas a su momento, que es lo que tienen que demostrar. Por eso digo, qué juicios Eh, complicadísimos eran esos. Complicadísimo. Sí, 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 por eso ya llevan varios años y hasta ahora el argumento principal de las compañías petroleras fue eh, nosotros no somos responsables, el responsable es el consumidor que va con su auto y compra la nafta. Hay que echarle la culpa a él. Nosotros lo único que hacíamos era cubríamos una demanda del mercado. Mm. ¿No? Es todo por eso, pero yo creo que estamos en distintos ángulos, ¿no? El nivel de complejidad es tal que decidir lo correcto empieza a impactar en las personas de distinta manera.
empieza a impactar inclusive en los jóvenes que buscan empleo. Quieren trabajar, como le pasa ya hace varios años a las tabacaleras, que pagan sueldos mucho más altos, porque hay mucha gente que dice, yo no voy a trabajar en una tabacalera, no me interesa, no es lo que yo quiero, ¿no? Por el simple hecho de creer que ese producto hace un daño a la salud de esas personas que no se justifica el modelo de negocio, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero este tema, este panorama de conflictividad, Sí. hay que ver de llevarlo a una concurrencia. Al principio de esta conversación, vos decías que las distintas fuentes generadoras de energía van a tener que coexistir durante un periodo largo, será el periodo de la transición. Y sí, tal cual. Sí. Sí, algunas claramente, como es el caso del carbón, no salvo algún caso muy, ¿no?, particular, pero creo que en general los niveles de contaminación del carbón, los niveles de eficiencia de su uso, hacen casi injustificado que hoy la humanidad lo siga usando, ¿no? Porque la realidad, y esto para mí lo explica muy bien la Agencia Internacional de la Energía, que no es una entidad, digamos, anti combustibles fósiles, ni tiene una visión ideológica, sino que es para mí uno de los entes más neutrales y más, ¿no? Es, digamos, como un club de países que tiene un armado técnico sobre la energía. Y lo que viene explicando la Agencia Internacional de Energía es que el mundo de los combustibles fósiles hoy recibe, ¿no?, más o menos los últimos años alrededor de $1 trillón por año de subsidio. Y sin esos subsidios, yo creo que ya una industria como la del carbón tendría posibilidades limitadas de seguir funcionando, ¿no? Limitadas, porque son subsidios muy grandes que se dan en distintas etapas, habiendo tecnologías mucho más eficientes, ¿no? Nuestro amigo común Ernesto Badaraco siempre habla de los ciclos combinados, ¿no? De un ciclo combinado que quemando gas natural tiene un nivel de eficiencia de arriba del 60%, ¿no?, de generación de energía eléctrica. O sea, de la energía que le da el gas, el 60% se transforma, o 60 y pico, se transforma en electricidad, y una caldera de carbón, en el mejor de los casos, las más de super tecnología están en 23, 24% de eficiencia, ¿no? Son 4 veces más o menos, una relación entre 3, 4 veces menos eficiente. Entonces, sin esos mega subsidios, y es difícil que esas cosas sobrevivan, ¿no? Ha pasado el tiempo del carbón. Y ahora eso se convierte en un objeto que en la economía es de retraso y de encarecimiento. Además tenemos el tema y con todo la inteligencia artificial, las agencias de inteligencia artificial que necesitan tanta energía, necesitan también cantidades de agua cada vez mayores. De modo que se va sumando eso no sabía, pero es posible. Esta apelación a los recursos naturales, que no sé cuál es tu opinión en este sentido, si traerá también algún tipo de planteo especial de reivindicación de los derechos del agua, si hay suficiente agua en el mundo, si la seguridad alimentaria está amenazada por estos problemas. La verdad no lo sé, pero mi hijo es un experto en estos temas de sistemas de toma de decisiones y integrando la inteligencia artificial. Y claro, lo que él me comentaba hace pocos días es que una cosa que está pasando es que la inteligencia artificial se está usando en muy gran escala para crear contenidos falsos o tonterías para las redes sociales. Entonces, un instrumento que se puede usar para tomar decisiones correctas, para que las tecnologías que consumen mucha agua consuman menos agua, las que consumen mucha energía consuman menos energía, estar usándola para crear tonterías con mentiras o con cosas que digamos, que en lugar de ayudar a la humanidad, las confunden, le meten mensajes, textos, audios, videos, todos falsos que dicen cualquier cosa, y la verdad que es una desgracia, ¿no? Además, a eso estamos acostumbrados, sobre todo en estos temas tan importantes que dan más que para la información, para el espectáculo.
Claro, claro, es una lástima, sí, sí, exacto. En lugar de enfocarnos en lo que son los temas de fondo importantes, que es donde debemos aprender, estudiar, invertir, dedicar tiempo, trabajar duro, claro, tener todos estos mensajes bobos ¿no? No más ideológicos o más sesgados al entretenimiento, ¿no? Porque posiblemente toda esa basura que se genera, ¿no? Sí. Y bueno, es quizás parte del riesgo de estas cosas, ¿no? De tener sistemas de comunicación o de acceso completamente transparentes que pensábamos que iba a ser como un milagro para la humanidad, ¿no? Tener a todo al alcance de cualquiera, quizás empieza a tener, ¿no? Estas consecuencias de generar cosas que en lugar de generar valor lo destruyen. Además, hay una cuestión que podríamos llamar filosófica en eso. El futuro nunca es algo definido, seguro. No. No se pueden hacer proyectos como son típicos de los ideólogos, de configurar el futuro de la Tierra de acuerdo a una idea racionalista. Lo que sí sabemos es que la humanidad siempre ha tenido problemas y los ha enfrentado. Y que, bueno, que por eso estamos acá, así que no se han hecho tan mal las cosas. Claro. Tal Ahora, cual, desde luego exactamente. se pueden hacer mejor, e incluso se han hecho muchas mejoras y no se ha destacado ese contenido. Porque, Claro. fíjate, los primeros economistas del tiempo de la Revolución Industrial hablaban del crecimiento. Y en realidad tenían Claro. razón, porque necesitaban, para que siguiera este proceso, mayores inversiones, y mayores inversiones significaban mayores invenciones, nuevas máquinas, Claro. una Claro. cantidad de otros problemas, sujetar colonias que podían dar materia prima barata, en fin, una cantidad de cosas en sí negativas. Pero en ese orden de las ideas ha aparecido ya en el siglo XX la del desarrollo. El desarrollo, Claro. sobre todo si va acompañado del adjetivo integral, no se identifica con crecimiento. Claro, Antes bien, es para corregir la idea del crecimiento por sí mismo. Tal cual. Sí. Y sí. Y ahora se trata, yo creo, en esta nueva economía que hay en el mundo, de poner el énfasis precisamente en eso, el desarrollo sustentable, se dice. Totalmente. Yo creo que va más allá todavía la idea. Sí. Sí, yo creo que sí, que ese es como una de las discusiones de fondo. Lo que pasa que me parece que para entender qué es un desarrollo y qué es un desarrollo sustentable, sostenible, que sea, digamos, adecuado, ¿no? Y no solamente centrado en la persona o centrado en el ser humano, tenemos que entender mejor, la humanidad tiene que entender mucho mejor cómo funciona la naturaleza. Si no entendemos bien cómo las cosas que hacemos nosotros impactan en el ciclo del agua, en el ciclo de la energía, en el ciclo de los gases, en el ciclo de los nutrientes, ¿no? Dentro de la atmósfera, o sea, en la interacción entre seres vivos, digamos, o la parte inanimada digamos, de la biosfera, y cómo eso está impactado, ¿no? Me parece que estamos fritos. Tener una visión puramente, digamos, mecanicista de las cosas, ¿no? Y creer que todo responde a las leyes de la matemática y de la física, me parece que estamos fritos, que tenemos que entender las leyes de la biología y sobre todo estos grandes ciclos, ¿no? De qué manera el ciclo de la energía, nuestra fuente principal de energía es el sol, no son los combustibles fósiles. ¿No? Los combustibles fósiles son una forma de energía solar almacenada que nosotros hicimos uso y hicimos abuso inclusive. Y cómo necesitamos hoy entender esa situación ¿no? de energía, de ese ciclo completo de la energía, y cómo ese ciclo de la energía es el que finalmente nos va modificando tantas otras cosas, entre otras la altura de los océanos, ¿no? Claro. Se ha visto a la naturaleza, no como decís vos,
sino como una oferta de recursos, una Claro, vitrina llena de recursos económicos. claro, sí, sí, Y sí. la realidad nos ha ido mostrando que esa visión es muy pobre, Sí, claro, claro, pretendiendo ser de crecimiento justamente y totalmente. de formar riquezas. En realidad es muy, muy pobre. Sí, Por eso exactamente. la idea, una idea más realista de lo que Sí, es la exacto. naturaleza, Sí, también sí. lleva a una sensación de misterio, me parece, de Y saber claro, que, tal cual. de saber que Sí, nunca va a ser dominada la sí, naturaleza. sí, exacto. Y vos Tampoco tiene que ser, pensás, esta idea tampoco tiene que servir para tranquilizar a muchos, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos nosotros a destruir a la naturaleza con la fuerza que tiene? Nos va a destruir primero nosotros. Sí, eso claro. es cierto, pero Sí, si se le aplica está mal entendido, está mal sí, aplicado totalmente. ese Sí, concepto. Así como sí, puede sí, por eso. matarnos la naturaleza si se nos va la mano, es la Sí, que nos va a mantener en un desarrollo orgánico que totalmente. significaría el desenvolvimiento de las posibilidades humanas, no solamente las materiales, sino las Claro. espirituales y culturales. Sí, sí, sí. Y por eso que Sí, podemos sí, y hablar de sobre la, todo, de la nueva sí, economía como base para una, no quiero decir nueva civilización porque parece media una falta de respeto para las civilizaciones actuales, no, sino una posibilidad claro. de renovar a las civilizaciones actuales, no solamente a la occidental. Sí, y sí, yo creo que sí, que ese entendimiento de la naturaleza, y no solo no solamente entender la naturaleza como una foto que vemos hoy. Vemos un árbol, ay, qué lindo el árbol, yo quiero que el árbol esté así para siempre. No, el árbol hoy está así, mañana va a estar distinto, dentro de 10 años va a estar distinto, dentro de 20 años va a estar distinto, posiblemente en 30 años va a estar muerto, o va a estar enfermo, o lo que sea, pero entenderla en función del ciclo de la vida y de cómo, si nosotros pretendemos que ciertas variables se mantengan en cierto rango de constancia, ¿no? Como que son los gases de efecto invernadero, si pretendemos que eso sea así, bueno, ¿cómo tenemos que cuidar a ciertos otros ciclos, digamos, o ciertas variables y no hacer cualquier cosa? Como no destruir, por ejemplo, los suelos y tratar de cuidarlos y que los suelos cada vez sean mejores. Y que sean mejores significa que tengan condiciones para la vida, sobre todo para la vida de las plantas primero, pero después para la vida de otras, digamos, especies también que sean adecuadas. Pero creo que eso yo creo que hoy es el gran desafío de la humanidad, ¿no? El salir de una visión puramente mecanicista, ¿no? Y de alta especialización en cosas, ¿no? Donde pensamos la energía nuclear como una cosa que pasa alrededor del átomo y donde pensamos la energía, algo que pasa alrededor de los combustibles fósiles y así sucesivamente, y no tenemos una visión integral, ¿no? Como que la basura es algo que ocurre en un basural, ¿no? Y cómo ese tipo de cosas en el futuro son inaceptables. El ser humano no puede seguir generando basurales. Y menos los basurales como estamos acostumbrados a ver en la Argentina, porque ahí también hay otro cuadro, ¿no? La Por contradicción eso. entre los avances de la técnica, todo esto de que estamos hablando, y la permanencia de Mm, ámbitos de subdesarrollo, pueden ser pequeños, por supuesto, como son los basurales, ¿no? No te digo ya los países que están sujetos a, sí, sí. a situaciones de miseria, ¿no? Pero ¿cómo, cómo un país donde estos temas son de tanta importancia para su subsistencia, como es la Argentina? Sí, Argentina no puede sí, estar de espaldas al cambio climático, a, sí, la, a las nuevas formas de energía, a la economía basada en la biología, no puede estar de espaldas a eso. Y sin no, embargo, conserva esos basurales que son manifestaciones horrendas de atraso, buena parte de su sí, territorio. sí, es increíble eso, ¿no? Cómo es, digamos, casi imposible encontrar una solución razonable de todo aquello que es plástico, que vaya a los plásticos, lo que es vidrio, vidrio, lo que es metal, metal, ¿no? Y lo que es orgánico, que vaya a un sistema de
degradación, digamos, controlada, tipo biogás o tipo compost, y terminan siendo unas montañas que se las lleva el viento, las bolsitas que vuelan kilómetros y kilómetros hacia el infinito, un espanto, ¿no? Sí, sí, y bueno, ya la encontrará, ¿no? Pero yo creo que es parte del entendimiento, ¿no? Es parte de entender que esos lugares de basura, de tirar así una bolsita que vuela, ¿no? Kilómetros y kilómetros y que termina en un río y que ese río la lleva al mar y que, ¿no? O un lago, eso es algo completamente inaceptable. Sí, nos hace ver la debilidad también de lo que se ha venido, Sí, de la economía en la cual vivimos. sí, tal cual, tal cual. Sí, Por eso también tenemos que pensar en un paso más adelante. claro, tal cual, tal cual, tal cual. Sí, y poder anticipar, ¿no? Cómo esa pequeña cosa que hoy, ¿no? El otro día discutíamos con mi hijo cuál era el impacto de tirar grasas o aceites por los desagües. ¿Cuánto impacta una gota de grasa que yo tiro después de hacer una fritanga a un cuerpo de agua? Claro, el impacto es tremendo, porque como el aceite flota en la superficie del agua, sella el ingreso de oxígeno, con lo cual el cuerpo de agua se queda sin oxígeno. Si no hay oxígeno, los peces y otros seres vivos no pueden respirar porque toman el oxígeno del agua, no lo toman de otro lugar, no tienen un tanque. Y entonces pequeñas cosas que tienen que ser cambiadas, ¿no? Que esa ama de casa o nosotros cuando limpiamos los platos que tienen grasa, la grasa la tenemos que sacar y tirar al tacho de la basura. No tiene que ir al circuito del agua, ¿no? Pero bueno, Sí, sí. yo pensaba ahora, a medida que hablabas de esta Ujú. higiene y disciplina que hay que tener en las cocinas, qué, qué unido está lo Sí, que, lo que puede hacer uno de chico claro. con con los problemas del mundo, en definitiva. Y sí, Creo que exactamente. el otro día te dije, no quiero ser repetidor, pero me parece tan exacto aquello que decía, aquella frase de Goethe: conozco el secreto para hacer llover en el mundo, pero como no me lo dejan aplicar, me limito a regar mi jardín. ¿Cómo, cómo, Buenísimo, es, buenísimo. cómo es necesario que Sí, se apliquen los secretos para que llueva en el mundo y al mismo claro. tiempo que en cada jardín haya una regadera bien manejada por una persona responsable? Claro, exacto. Es que es Bueno, la es que única manera. eso nos llevaría a otra cuestión también, ¿no? La que se habla Ajá, muchas veces, la economía humana o, claro. el humanismo en la economía. Hay gente que habla de esas cosas, como que no, Sí, sí. y que es lo que le da razón de ser a la economía, Y como como cualquier debería actividad ser. humana. Si esa Sí, actividad totalmente. se separa de los valores, se convierte en un elemento esclavizador. Es Que así. no vaya a pasar así con nuestro crecimiento económico, ¿no? Con, Sí, nuestra, claro. con nuestro desarrollo, con nuestra Sí, sí, ecobiología. sí. Veremos, veremos qué nos depara el futuro, estimado Fernando. Bueno, el presente tiene bastantes exigencias de todas maneras. Sí, realmente, realmente, sí. Sí, años difíciles. Pero sí, estamos en. Yo creo que, volviendo al principio, ¿no? Que la COP30 para mí tuvo bastante de este entendimiento de la realidad, ¿no? De las instituciones más agropecuarias de Brasil armaron toda una zona ahí cerca, ¿no? de la COP que se llamó la AgriZone. Y dentro de eso, que es parte de un centro de investigaciones del Embrapa, hay parte de selva amazónica bajo estudio, ¿no? Y distintas integraciones de tecnologías con suelos, con cultivos, con forestación, restitución de especies nativas, ¿no? Sistemas de introducción de especies nativas para poder cosechar los frutos, bajan de 30 a 40 años, poder sacar madera, ¿no? De alta calidad. Y creo que en eso es parte
de ir entendiendo que muchas veces en las COPs puramente europeas o de otro tipo de países era imposible entender eso, ¿no? Imposible, muy, muy urbanas, muy de discusión de lo que se discute en los diarios. Y me parece que eso fue también un aporte interesante de Brasil desde el interior, digamos, ¿no? Bien desde un pueblo de interior, no desde una gran ciudad turística, no desde Río o desde Brasilia. Y en el caso de Brasil, ya que lo has mencionado, y es un tema tan frecuente, Ujú. ¿te parece que la deforestación, que evidentemente durante unos años ha sido excesiva, está siendo compensada con otras políticas que no necesariamente significan respetar la selva virgen, sino hacer tipos de explotaciones que son de interés industrial y al mismo tiempo de interés ambiental? Yo creo que Brasil lo que tiene hoy una visión, y fue un poco el eje central de esta COP, uno de los ejes principales, no el único eje ni el principal, pero uno de los principales es el tema de eliminar la deforestación y poner foco en lo que ellos llaman la deforestación ilegal. Y salió un documento hace muy pocos días que gran parte de la deforestación ilegal en Brasil son en realidad empresas basadas en la ocupación de tierras de manera ilegal y forzosa con ejércitos privados, y que eso es algo que es inaceptable. Y que Brasil tiene que, y muchos de esas empresas y sus ejércitos están en realidad vinculadas con el tráfico de drogas, vinculadas con los carteles de Venezuela, Colombia y de los otros países que están ahí cerca. Entonces, creo que Brasil viene haciendo muchas cosas. La matriz energética brasilera es la de emisiones más bajas del mundo por kilowatt-hora y por kilómetro recorrido lejos, ¿no? Incomparable con ningún país europeo, ni ningún otro, ni la Argentina, ni nada. Pero me parece que ellos igual tienen el foco que todo el problema ese de la deforestación en gran escala es algo, y por eso el gobierno volvió a prometer que para 2030 se va a terminar, pero que tiene que terminar con la delincuencia. Y le pusieron foco primero a estas empresas, que yo las había escuchado nombrar, pero nunca me tocó ver nada de eso de manera directa, que es la ocupación de tierras con sistemas tipo paramilitares, ¿no? Una vez más, dejamos abierto para una posterior conversación. Muchas gracias, Martín. Un abrazo. Chao, Fernando. Hoy hemos conversado con el ingeniero Martín Fraguío y nosotros volveremos a encontrarnos en nuestra próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.